Muy buenas noches, quiero dar un cordial saludo en este nuevo año a todas las personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales para participar en esta serie de estudios bíblicos. Iniciando un nuevo año, vamos a iniciar una nueva serie de estudios bíblicos con el título El pecado, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Y esta noche vamos a estar abordando este tema, el problema del pecado. Así que oremos a Dios para que el Señor nos guíe y nos bendiga en esta enseñanza. Padre amado y bendito, te rogamos, oh Dios, que tu bendición esté con nosotros. Te ruego por los hermanos presentes en el templo y por todas aquellas personas que a la distancia se unen a nosotros para juntos poder aprender cada día de tu palabra. Que tu Espíritu nos ilumine, que tu santa presencia nos guíe para que saquemos provecho espiritual de la enseñanza de esta noche. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sabe usted que el mayor problema que tiene el ser humano en este mundo no es económico? El mayor problema que tiene el ser humano en este mundo ni siquiera es la salud. El mayor problema del ser humano es el pecado. El pecado es el que ha esclavizado al ser humano en este mundo. Ahora, yo quiero iniciar esto con una pregunta. ¿Qué es el pecado? Así que vamos a ver cómo nosotros hallamos una definición sencilla, fácil de recordar lo que es el pecado. Y esa explicación la vamos a apoyar en lo que la Biblia dice, desde luego, pero ¿qué es el pecado? Es violar o quebrantar la ley de Dios. Eso es pecar, quebrantar lo que Dios ha establecido. Y quisiera que alguien se busque Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Así que vamos a buscar Primera Epístola de Juan, no el Evangelio, sino la Epístola. Primera Epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. Amén. Usted. Adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley? La ley de Dios. Así que todo el que comete pecado infringe, viola la ley, porque el pecado es infracción de la ley de Dios. Así que, hermanos, nosotros sabemos que esto es lo que la palabra de Dios define como pecado, y sabemos que hay dos maneras de pecar, ¿verdad? Pecamos por comisión y pecamos por omisión. Esto es importante, que si hacemos algo malo es pecado, pero si dejamos de hacer algo bueno también es pecado delante de Dios. Ahora, este concepto de que el pecado es violar la ley de Dios, ¿de dónde parte? ¿De dónde viene? Viene del origen del hombre. Nosotros en esta serie de estudios vamos a utilizar bastante el libro de Génesis, y los primeros capítulos van a ser fundamentales, por lo menos los primeros temas que estaremos desarrollando de esta serie. Vamos a ver la primera ley de Dios, la primera ley que Dios estableció. Y para esto vayamos a Génesis, capítulo 2. Vayamos al libro de Génesis, es tan fácil de encontrar, Génesis capítulo 2, y allí vamos a ver
la primera ley de Dios, primera ley que Dios estableció. Le dije el capítulo, pero no le dije los versículos, desde el 15 hasta el 17. Así que alguien que lea por favor esta cita. Génesis 2, 15 al 17. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente moriráis. Esa fue que la primera ley que Dios le estableció al hombre. Recuerden que Dios creó al hombre, pero Dios no creó al hombre en el huerto del Edén. Después de Dios haber creado al hombre, entonces dice que hizo el huerto, sembró el huerto, lo preparó de manera especial. Ahora, el hombre iba a estar allí todo el tiempo durmiendo y comiendo, ¿verdad? No, dice que debía guardarlo y labrarlo, tenía que cuidarlo, porque el propósito de Dios era que el hombre se mantuviera activo. Ahora, ¿qué le dice Dios? Dios le dice: de todos los árboles del huerto puedes comer. Vamos a ver, el huerto tenía árboles frutales, en aquel tiempo eran frutas, no se comían granos, no se comían mucho menos carne, era solo frutas, frutas diversas. Imagínense lo delicioso, lo apetitoso que serían aquellas frutas que Dios mismo sembró en el huerto para el bienestar de Adán y de Eva. Ahora, Dios en el centro del huerto, esto es muy importante. Imaginémonos que, qué sé yo, que el huerto sea redondo. Miren, casi me salió. Aquí nosotros tenemos, vamos a pensar que todos estos son árboles, imagínenselo, porque no parecen árboles, pero que todo este árbol, entonces en el centro habían, vamos a ponerlo así, en el centro del huerto habían dos árboles en el mismo centro, para que aquello no tuviese confusión de ningún tipo. Miren lo que Dios le dice: de todos los árboles ustedes pueden comer todo lo que quieran, pero Dios, y esto nosotros lo podemos ver en el capítulo 2 verso 9, dice que Dios hizo en el centro del huerto, puso dos árboles. El árbol de la vida, estaba prohibido comer. Prohibido. ¿Estaba prohibido comer el árbol de la vida? Sí. Piénsenlo. Vamos a ver. ¿Qué Dios le dijo al hombre? De todo que hay en el huerto podrás comer, más del árbol. Así que bueno, uno de los dos era el de la vida y el otro era el del bien y del mal. ¿Cuál era el que no podían comer? Esa es la primera ley que Dios le establece al hombre. Dios le dice: mira, no puede hacerlo, no puede comerlo. Cualquier persona puede decir en este día: ¿pero qué tenía que ver un árbol? Eso fue lo que Dios estableció, eso fue lo que Dios dijo. Y obedecer a Dios es algo que el ser humano tiene que hacerlo. Ahora, Dios le dice: el día que comas del árbol del bien y del mal, ¿qué cosa va a hacer? Vas a morir, te va a convertir en mortal. Esa fue la primera ley que Dios estableció. ¿Era claro? ¿Era clara? Sí. ¿Era precisa?
No, Dios no comienza a esconder árbol y le dice, tengan cuidado con el árbol de tal color, tal cosa. No, 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 no. El árbol iba a estar en el centro, los dos iban a estar en el centro, todos los demás iban a estar en los alrededores, esos árboles iban a estar allí en un lugar específico. La ley fue clara, fue precisa. Ahora, vamos a ver lo que dice capítulo 3, verso 6 de Génesis. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A partir de ese momento ya la mujer comenzó a darle de comer al hombre. Así que... Hermanos, la pregunta es, ¿estaba confuso lo que Dios le había dicho a él? No. ¿Estaba claro? Claro. ¿Cuántos árboles habría allí en el huerto? ¿Cuántas variedades de árboles? No sabemos, pero habría muchos, ¿eh? Y de todos Dios le dijo, ese no, porque el día que lo coman van a morir. Ahora, la mujer, en este caso, ¿qué hizo con lo que Dios había establecido? Violó la ley de Dios. Y de ahí parte el concepto del pecado. Quebrantar la ley de Dios es pecar. La mujer lo hizo inocentemente. Vamos a ver. Comió del árbol inocentemente de que no se debía comer. Estaba advertida. Fue intencional, hermano. Noten la expresión que aparece en el verso 6, que la mujer vio que el árbol era que codiciable. Es decir, ahí entró el problema. Empezó a codiciar aquel árbol que hasta ese momento no les había llamado la atención, pero vino la tentación y la mujer cayó de forma intencional. Recuerden, esto es algo que como cristianos nosotros debemos, siempre que pensamos en el pecado, ir al origen, ver cómo se originó esto y por qué Juan, cuando leímos que el que peca infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley, es esto lo que pasó. Y la primera ley fue violada por Dios, allí se originó el pecado, y cuando el pecado vino, ¿qué pasó? Se acabó todo. Empezó a dar problemas y situaciones como nosotros vamos a seguir estudiando en esta serie de estudios bíblicos. El primer pecado se produjo por engaño. Así que es importante tomar esto en cuenta. El primer pecado por engaño. Déjenme poner esto aquí. Vamos a ver esta cita bíblica, Génesis 3:13. Vamos a tener casi todas las citas en el libro de Génesis, salvo una que será en Jeremías. Apocalipsis también lo vamos. 3:13. Génesis 3:13. Vamos a ver. 3:13. Leo. Adelante, hermano Díaz. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Ven, es decir, el primer pecado fue por engaño. Así que lo que estamos viendo aquí, y esto es importante que nosotros lo tengamos claro en nuestra mente. Yo sé que usted estará
pensando en algo que en un ratito yo lo voy a explicar, así que acerca del engaño y el pecado. Ahora, Eva no sabía quién era Satanás. Quiero que entiendan esto. Dios no le dijo, miren, hay un ser que se llama Satanás, cuídense de él. Dios no le habló de esto porque Dios lo creó a ellos allí, en ese mundo maravilloso. Ellos eran, ¿qué del mundo? ¿Qué eran? Los dueños, los reyes, los gobernadores del mundo, toda la creación de Dios, los animales, las plantas y todo ese sistema creado por Dios estaba en las manos de ellos. Así que Dios no le dijo, cuídense del diablo. No, ellos no tenían conocimiento acerca de esto, no sabían que había un ser malvado. Recuérdense que ellos no conocían la maldad, no conocían el bien y el mal. Y para poder conocer uno hay que conocer el otro. Ahora, para Eva, ¿quién fue que le habló? Una serpiente. Para Eva no fue el diablo, porque no tenía concepto de ese ser. Por esta razón, para ella fue un engaño completo y total. Ahora, vamos a ver lo que dice capítulo 3 de Génesis, versos 1 y 2. Vamos a ver, Génesis 3, versos 1 y 2. Vamos a ver allí que Eva pensó que había sido la serpiente que le había hablado, ¿eh? ¿Alguien que lo lea? Leo. Adelante. Pero la serpiente, dijo Génesis 3:1. Sí, 3, 1 y Pero la 2. serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Miren, no fue que el diablo entró en una serpiente, era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque no había pecado en el mundo. Al no haber pecado, la naturaleza está funcionando con toda normalidad y con toda perfección. El diablo no podía entrar en el cuerpo de una serpiente y hablar a través de ella. El diablo se convirtió en serpiente. Usted sabe que los demonios pueden adoptar formas. Y hay gente que ha visto demonios de diferentes maneras y los pintan por ahí de diferentes maneras. Algunas son fantasías, pero otras son cosas que la gente ha visto realmente de los demonios. Así que el diablo se convirtió en una serpiente y le está hablando a Eva. Pero Eva está pensando que el diablo se convirtió en serpiente. No, ella piensa que la serpiente le está hablando. Tal vez alguien dice, pastor, pero ¿y cómo Eva pensó que la serpiente le estaba hablando si la serpiente no habla? La serpiente le habló. Y Eva sentía miedo, Eva. No, recuérdense que estamos hablando de una etapa de perfección. Eva no sentía miedo porque, por ejemplo, usted tiene un gatito, usted tiene un perrito en su casa y si un día le habla, yo no sé qué va a hacer, ¿verdad? No lo va a abrazar. Pero Dios dijo que dice no. Sí, pero Entonces, es ahí donde está el asunto. Es ahí donde está el asunto. Eva se deja engañar. Eva piensa que la serpiente es la que le está hablando. Ahora, aquí estamos viendo algo y es que el diablo utiliza dos armas. Cuando estamos hablando de Satanás, déjenme poner aquí esta palabra. El diablo utiliza dos armas, el engaño y la mentira. Esas son las dos armas más poderosas que utiliza el enemigo y ha dado un resultado tremendo al diablo. Y esto lo vemos desde un principio. Engaño y mentira fue lo que usó para qué?
para hacer que Adán y Eva pecaran, para hacer caer a Eva. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. Y quiero que alguien se busque, vamos a ver, alguien se busca 1 Corintios 11, 3, para que veamos el engaño. Y vamos a ver a Juan, Evangelio de Juan en este caso, capítulo 8, verso 44. En una de estas citas vamos a ver el engaño y en la otra vamos a ver la mentira. Así que la primera cita, 2 Corintios 11, 3. 2 Corintios 11, 3. Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente, ¿qué hizo? Engañó a Eva. ¿Cuál es el arma? El engaño, el arma poderosa. ¿Cómo tiene el diablo este mundo? ¿Cómo lo tiene? Engañado. ¿Qué es lo que hace que un país le declare la guerra a otro? El engaño del diablo, porque la pregunta es, por ejemplo, mire esta guerra entre Ucrania y Rusia, ¿qué se está sacando de allí? Muertos, destrucción, dolor, odio. No es verdad que los ucranianos van a amar a Rusia. Es decir, si había distanciamiento, ahora será peor. Eso es lo único. ¿Y quién hace esto? El diablo, engañando, pone en la mente de alguien que haga esto. Vamos a ver la otra cita. Juan, capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Puedo leer. Adelante. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. ¿Y por qué el Señor dice esto? Porque ¿cuál es el origen de esto en el mundo? Fue esto que hizo con Eva, Le mintió. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Con que no pueden comer de todos los árboles. Ahí está la primera mentira, con que Dios le ha dicho a ustedes que no pueden comer de los árboles del huerto. ¿Están entendiendo? Si Dios los puso allí a ellos para que comieran de los árboles del huerto. Pero aquí está la mentira, el engaño. ¿Sabe Dios que el día cuando Eva le mencionó el árbol, que a él le interesaba que Eva le mencionara, sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser como Dios? ¿Quién quiso ser como Dios? ¿Quién? El diablo. Ahora le está vendiendo la misma filosofía a Adán y a Eva, con el propósito de producir en ellos esto mismo, engaño y esa mentira. Ahora, vamos a retomar algo importante. El primer pecado fue por engaño. Eva fue engañada. Yo pregunto, cuando una persona es engañada, pero la persona se le ha advertido acerca del engaño, ¿hay culpa en la persona o no? Sí. Ven, es diferente un engaño sin advertencia que un engaño que haya sido advertido, porque realmente la serpiente, el diablo, engañó a Eva. Cualquiera diría, pero entonces si fue un engaño no había culpa en Eva porque fue engañada, pero Eva estaba consciente, estaba clara
Dios le había dicho que no comiera de ese árbol, que el día que comiera iba a morir. Así que el engaño no quita la responsabilidad del pecado. Una persona puede decir, no, porque me engañaron, me llevaron a esto. Hermanos, si la persona está consciente de lo que es malo y lo hace, aunque sea por engaño, la persona es culpable. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el ser humano es consciente de lo correcto y lo que es incorrecto. Y en este caso, Eva estaba muy consciente de lo que Dios le ha dicho. Ahora, viene una culebra y le está hablando, y ¿a quién le hizo caso? Le hizo caso a la serpiente, a la culebra. Cuando está claro de lo que Dios había dicho. Ahora, estamos viendo el problema del pecado. El ser humano tiene responsabilidad por el pecado. Responsabilidad por el pecado. Es decir, cada persona es responsable por su pecado. El hombre pecó de una manera muy consciente. Dios ya le había dicho lo que él no debía hacer. Vamos a ver esta parte porque quiero que vayamos nosotros revisando todo esto. Vayamos a Génesis otra vez, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver que el hombre pecó de una manera muy consciente. El hecho de decir que ellos a esta etapa antes del pecado se le llama la etapa de la inocencia y luego del pecado se le llama la etapa de la conciencia, pero esa inocencia yo no sé hasta dónde nosotros podemos vincularla aquí en este punto, porque ellos eran muy inteligentes, eran muy conscientes. No estamos hablando de dos personas que tenían algunas dificultades para entender, para asimilar, Así que Dios los hizo a ellos con una capacidad de poder entender con claridad. Hermanos, Dios no le iba a explicar y a responsabilizar a dos personas de algo que ellos no entendían. Ellos tuvieron que entender a cabalidad todo lo que Dios les dijo, con claridad, para luego, pues, Dios hacerlos responsables a cada uno por su pecado. Vamos a ver, capítulo 3 de Génesis, verso 2 y verso 3. Vamos a ver. Vamos a ver lo consciente que estaban. Alguien que lea, por favor. Leo. 2 y 3. Sí. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocáis para que no muráis. Estaba clara Eva, totalmente clara. Sí. ¿Había alguna confusión? No. Ninguna. Estaba totalmente clara. Ven, hermanos, por qué a pesar del engaño la persona es responsable por el pecado. Estamos hablando de cuando hay una advertencia, cuando hay alguna situación. Por ejemplo, y esto se da en la gente joven, se enamora de alguien, pero el papá o la mamá le dice, mira, no creo que sea buena persona por la experiencia que tiene, le dan consejos y luego le va mal. La persona luego dice, me engañó, me maltrató. La pregunta ¿es culpable la persona? Sí. ¿O no? Sí. Ya se lo dijeron. Ya se lo dijeron. Ya se lo han dicho, se lo han reiterado.
Así que, pero como el ser humano es rebelde, pues se cae en ese tipo de situación. Dios creó al hombre con la capacidad de decidir libremente. Esto es importante que lo entendamos acerca de lo que es la responsabilidad por el pecado. El hombre tiene libre, ¿qué? Libre albedrío. Eso es lo que lo hace responsable del pecado, porque si el hombre es un autómata, si el hombre hubiese sido creado por Dios como un robot, No lo hace. no habría culpa. Si hubiera pecado, no habría ninguna culpa, pero Dios creó al hombre con la capacidad de decidir libremente. Por eso es que un día ningún ser humano tendrá excusa delante de Dios. ¿Hasta qué momento la persona peca y es libre de culpa? Cuando es inocente. Cuando es inocente. Así que un niño, No tiene conocimiento. hasta cierta edad, esto no lo podemos precisar, no podemos establecer nosotros una fecha y decir a tal edad ya la persona es consciente, porque esto cambia según el tipo de persona, no todo el mundo es igual. Pero la persona es limpio de culpa, aún pecando, hasta que llega a la etapa de la conciencia. A partir de ese momento ya es culpable. Ahora, Dios creó al hombre con la capacidad de elegir libremente. Es lo que conocemos como el libre albedrío en el ser humano. Y vamos a ver lo que dice Jeremías, capítulo 21. Profeta Jeremías, los salmos a mitad de la Biblia, a mano derecha están los profetas. Jeremías, capítulo 21, alguien que se lee el verso 8. Amén. Yo puedo leer. Adelante, hermano Carlos. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Qué Dios le está diciendo? Elige, aquí está, camino de vida o camino de muerte. Todo depende de la elección que tú quieras. ¿Este versículo se parece en algo a lo que estamos estudiando? Vamos a ver. Habían dos árboles, ¿verdad? Árbol de la vida. Y vamos a ponerle aquí el árbol de la muerte. Porque había un árbol, el árbol de la vida, que no estaba prohibido, pero estaba el otro, el de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, que representaba ¿qué? La muerte. Y Dios, ¿qué le da al ser humano? Y eso es lo que nos dice el profeta Jeremías. Dice aquí, yo les pongo a ustedes dos opciones, dos caminos. Camino de vida, camino de muerte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que escojas, para que elijas. Si una persona en este mundo no quiere a Cristo, que es el que lleva al cielo, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al infierno, porque no hay tres lugares, ¿eh? Hay dos. O vamos hacia uno o vamos hacia el otro. Si el hombre rechaza el único que lo puede llevar al cielo, la única opción, solo queda el infierno. Y es lo que nosotros estamos viendo, y es la relación que estamos viendo acerca del problema del pecado. El hombre fue creado adulto, no fue un bebé. Ahora, si Dios hubiese hecho dos bebés, un Adancito y Evita, y hubieran crecido, y el diablo los engaña a ir siendo niños, eso sería Ahí no otra hay cosa. culpa, ahí no hay culpa.
Eso sería otra cosa. Pero Dios los creó adultos. Tenían plena sabiduría e inteligencia. El hombre conocía quién era Dios. Ven, el hombre no conocía al diablo, pero sí conocía a Dios. Él sabía bien quién era Dios. Él sabía bien que Dios lo había creado. ¿Están entendiendo esto, hermano? Estaban conscientes que Dios los había creado. Adán sabía de dónde Dios había hecho a Eva o no. ¿Ah? Estaban muy conscientes. Vamos a ver lo que dice Génesis, capítulo 2, versos 21 al 23. Vamos a ver, Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. El 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así que el Señor lo anestesió, ¿verdad? Anestesia general, Adán. Sacó una costilla y lo selló eso. Qué cirujano plástico, ¿verdad? Tan perfecto. Lo selló completamente. Y de esa costilla Dios creó a la mujer. Noten, Dios no creó, y esto lo vamos a estudiar más adelante, Dios no creó un ser aparte, sino de Adán. Y esto tiene su enseñanza que la vamos a ver más adelante, no esta noche, pero la vamos a ver en uno de los temas que vamos a desarrollar. ¿Por qué Dios lo hizo así, de esta manera? Así que Dios hace esto, pero ¿Adán estaría consciente de lo que Dios iba a hacer o no? No. Vamos a ver. Lean el verso 23 y díganme, ¿estaría Adán consciente o no? Vamos a ver, ¿qué dice? Vamos a ver el verso 23. ¿Dijo Adán? Sí, ahí sí. ¿Qué dijo Adán? Huesos y huesos. Y carne de mi carne, una costilla con carne, hermano, no fue una costilla sola. Así que, qué maravilloso. Adán estaba consciente de que Dios lo había creado a él, y estaba consciente de que Dios había hecho a su esposa Eva de una costilla, y Eva estaba consciente que Dios la había creado a ella de una costilla de Adán. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Que ellos sabían bien quién era Dios y que Dios los había creado. Entonces, sabiendo todo esto de Dios, ¿debían hacerle caso a alguien extraño como era una serpiente? No vamos a pensar en el diablo como tal, vamos a pensar en el animal, la serpiente. Debieron hacerle caso, en este caso Eva, a una serpiente, estando tan claros, tan consciente de que Dios los había creado, todo lo que Dios había hecho, cómo Dios los tenía y de dónde había procedido cada uno, porque Adán fue hecho ¿de qué? De la tierra, y Eva de la costilla de Adán. Esto ellos lo tenían claro, mis hermanos, porque Dios no hizo nada en oculto. Me imagino que Dios le dijo a Adán: te voy a hacer una mujer. Adán no sabía lo que era, ¿verdad? Ni tenía idea siquiera.
Yo pienso que después que la vio, le dijo, Señor, pero ¿por qué no lo hiciste antes? Así que, pero Dios los hizo consciente a ellos de todas las cosas. Ahora, vamos a ver, y es lo último que vamos a tratar esta noche, es que esa serpiente, un ser extraño, que no podían ellos compararlo con Dios, ¿qué hace con Eva? Le contradice que todo lo que Dios le había dicho. Vamos a ver, esta es la última cita que vamos a leer por esta noche, Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5. Vamos a ver. Capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. ¿Alguien que lo lea? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios le dijo, si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue lo primero que Dios dijo, morirán. ¿Y qué dijo la serpiente? Que No moriréis. que iban a conocer. ¿Está entendiendo, hermanos? Le ha dicho el Dios Todopoderoso, aquel que iba y los visitaba, conversaba con ellos. Ellos sabían que todo lo que tenían Dios lo había hecho. Ellos sabían que Dios los había creado y todo aquello. Y que Dios le estableció una ley. Dios le puso la primera ley. Y viene una culebra y le está hablando y le está diciendo, no, ustedes no van a morir. Eso no es verdad. En otras palabras, le está diciendo Dios es un ¿qué? Mentiroso. Está culpando a Dios de hablar mentiras. Le dice, ustedes no van a morir. Así no, que sabe Dios que el día que coman serán abiertos vuestros ojos, ¿sí? Conoceréis el bien y el mal. Seréis como Dios. Mire, por esto fue que Eva dice que codició el árbol, porque quiso ser como Dios, quiso tener la grandeza de Dios. Eva, aún sabiendo lo que Dios había dicho, le creyó lo que la serpiente dijo. Ahora, yo quiero concluir con este análisis, hermano, y es, ¿será que la serpiente ya se cayó y no sigue hablando? ¿O la serpiente sigue hablando? Más viva que nunca. ¿Sigue hablando la serpiente? Sí, el diablo está ¿Y cómo sabemos cuando la serpiente habla? porque- Vamos a ver, si yo le preguntara a usted esta noche, sabemos bien que la serpiente es el diablo y que Satanás sigue hablándole a la gente. ¿Cómo identificar cuando la serpiente habla? ¿Cómo yo sé cuando la serpiente está hablando y poder decir, uy, eso que están diciendo viene del diablo? ¿Cómo yo lo sé? Porque sabemos la ley de Dios. Siguiendo la palabra. Claro, sabemos. Conocemos la ley de Dios, seguimos la palabra, y la serpiente, ¿qué es lo que hace? Contradice. Contradice lo que dice la palabra, hermano. Mire, cualquier cosa que contradiga la palabra y que la persona lo haga de una manera consciente viene del diablo. No hay que buscar ningún análisis y es la serpiente que está hablando. Por ejemplo, imaginémonos que alguien nos hace algo y viene una voz y dice, oye, pero es justo que tú le hagas algo también. ¿De quién viene? De venganza. Viene de la serpiente, porque ¿qué dice Dios? Con la otra. Perdónalo, te ofendió, tiene que perdonarlo. Así que la serpiente sigue hablando. Recuérdense, es fácil de identificar lo que la serpiente dice porque siempre va
a contradecir lo que dice la palabra de Dios. Y a veces, recuérdense que tiene dos armas y esas armas están intactas. Engaño y mentira. A veces, ¿sabe lo que hace el diablo? Que maquilla y manipula el mensaje de Dios para poder engañar. Así que este es el problema del pecado que hemos tenido en este mundo. No sé si tienen alguna pregunta. No anoté la primera cita que leyó hermana Marina, estaba anotando algo y no La primera cita Sí, la primerita. fue Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. La primera cita, primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 4, es donde aparece la definición de lo que es el pecado. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario acerca de esto? Pues bueno, si no hay preguntas, continuamos con otro tema maravilloso de esto la próxima semana. Vamos a orar para terminar este estudio bíblico en esta noche. Padre amado y bendito, queremos a esta hora darte las gracias. Gracias por esta enseñanza que nos ha permitido tener en esta noche. Ayúdanos, Padre, a entender que nos ha dejado esto en tu palabra para que nosotros aprendamos, para que aprendamos de la experiencia de otros, para evitar que el maligno nos engañe. Ayúdanos, Padre, para que siempre estemos dispuestos a obedecer tu voz. Padre, que en nuestros corazones haya el anhelo de hacer tu voluntad, de que tú nos guíes, de que las cosas en nuestras vidas se hagan conforme al diseño tuyo. Ayúdanos, Padre, a tener un discernimiento claro para poder diferenciar cuando es tu voz de cuando habla la serpiente. Ayúdanos a conocer tu palabra para saber cuando el maligno habla que está contradiciendo algo que ya hemos visto en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que como hijos tuyos nos mantengamos siempre alerta y venzamos siempre las tentaciones y las trampas del enemigo. Esto lo podemos hacer solo con tu presencia en nuestras vidas, solo con tu espíritu, llenando nuestras vidas. Siempre podemos vencer todas las trampas y las tentaciones del enemigo. Ayúdanos, Señor, y llénanos de ti, que tu palabra reine en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.